Shalom Ubraja, todos estamos en la Megilat Ruth. Megilat Ruth, tenemos que hablar muchísimo de esto, pero antes que esto, vamos a hablar un poco de historia, cómo llegamos a Ruth, de Moabía, la conversa más famosa, que era la bisabuela del rey David y la tatarabuela del rey Shelomo. Vemos acá que habían Tekufa, una época que habían shofetim. Shofetim significa jueces de Am Israel. Vamos a saltar, ¿sí?, una parte de la historia. Vamos a llegar a Ibzan. Ibzan venía de Betlehem, que él condujo a Am Israel y dirigió a Am Israel durante 7 años. En el año de 2787, la creación del mundo. Después de él vino Elonas Buluni, después Abdón ben Hillel Miparatón de Efraim, que era juez 8 años en el 2803, y Rav era un gran amoraíta del Talmud. Menciona en el tratado Baba Batra, página 91, columna 1, que Ibzan es el mismo Boaz. Boaz era el esposo de Ruth, cuando llegó Ruth de Moab, del campo de Moab, ¿sí?, que recordamos todos de Megilat Ruth. Ya que vamos a leer en Megilat Ruth, Bezrat Hashem, en la fiesta de Shavuot, ¿sí?, que ahí es cuando nació el rey David, y por eso se acostumbra a leer Megilat Ruth en la fiesta de Shavuot. Entonces, por eso tenemos que estudiar esto antes de Shavuot, para llegar a Shavuot y entender lo que estamos estudiando en la Megilá, toda la historia que sucedió, cómo llegó. De ahí describe el juez Shemuel, Anabí, cuál es la fuente, o digamos, del linaje, ¿sí?, del árbol genealógico del rey David. Elimelech, ¿sí?, que era gran persona en la generación que vivía, y sus 2 hijos, que eran Mahlón y Gilión, eran de la gente de la realeza del pueblo judío en aquel tiempo. Y cuando ellos abandonaron la tierra de Israel y fueron al campo de Moab, por la hambruna que hubo en la tierra de Israel, y como era muy rico, le dio miedo, ¿sí?, tener que abastecer la necesidad de todos la gente pobre de esta generación, que iban a venir a pedirle ayuda, ¿sí?, económica, monetaria, para comida, ¿sí? Entonces él decidió abandonar la tierra de Israel con su familia, su esposa y sus 2 hijos, y fueron a vivir en Moab. Hashem vio esto como un acto muy negativo, y dejar a los pobres en hambruna, morir de hambre, y fueron castigados los 3, ¿sí?, y murieron. Elimelech, ¿sí?, los hijos también. Ahora, Naomi, que era la esposa, ¿sí?, de Elimelech, ¿sí?, cuando quiso regresar, cuando ya murió su esposo y sus 2 hijos, se quedó sola con sus 2 nueras, Ruth y Orpá, que eran, según la opinión de algunos jajamim, las hijas del rey Eglón, del rey de Moab en aquel tiempo. O sea, eran moabitas de hecho. Y estas nueras, ¿sí?, se apegaron a su gran suegra y quisieron regresar con ella a la tierra de Israel, ¿sí? Ahora, el Salmón, que era el papá de Boaz, ¿sí?, que lo llaman ahí Ruth, capítulo 4, verso 1, que era Ploni Almoni, fulano, ¿sí?, como dice ahí, y el papá de Naomi eran hermanos. Entonces eran descendientes de Nachshon ben Aminadab. Así trae ahí en el Talmud Baba Batra, ¿sí?, páginas 91, columna 1, ¿sí? Nachshon ben Aminadab venía de la tribu de Judá. Ahora, uno de los motivos, y de hecho el objetivo final del creador de Hashem con esta hambruna, era traer a Ruth al pueblo judío. Así como la hambruna que causó y provocó a Abraham vino bajar a Mitzrayim, a Egipto, y traer con él de regreso a Hagar,
que era la hija del rey Faraón, ¿sí? Y igual como la bruna que provocó a Jacob y sus hijos bajar a Mitzrayim, y dentro de eso sacar mucha gente de la realeza egipcia, ¿sí? Que salieron con Am Israel, que eran Erev Rav, ¿sí? En la salida de Egipto. Pero ya que Elimelech y sus hijos bajaron, o sea, abandonaron la tierra de Israel y se fueron por sus propios intereses, ¿sí? Para no tener que gastar y ayudar a sus hermanos Yehudim en momentos de pobreza, de hambruna, fueron castigados. Y el mérito de sus padres tzadikim justos no les sirvió cuando abandonaron la tierra de Israel. Ruth y Orpá, de hecho, estas hermanas, salieron de una realeza de descendencia del Englón, como mencionamos, el rey de Moab. Así trae el tratado de Nazir, página 23, columna 2. Era algo, una actitud de sacrificio, de esmeración, de una valentía, dejar su tierra, dejar el palacio real y acompañar a Naomi, la pobre Naomi, que regresó con una mano adelante o una mano atrás, significa, sí, por la expresión, que sin un quinto en su bolsillo. Pobre, perdieron todos los bienes, la capital que tenían en Moab, y perdió a sus hijos, perdió a su esposo, quedó viuda y quiso regresar a Israel para no estar sola en Moab. 3 veces insiste Naomi a Ruth y Orpá: por favor, no hagan este error, regresan a su palacio real, regresan a su tierra, regresan a su familia. Pero ellas eran fuertes y insistían, y no, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar hasta el último momento. En la tercera vez, Orpá le dio la oref, ¿sí? Como Paró, Orpá, es el mismo término, le dio la oref, la que es la nuca, se volteó la cara y regresó a su tierra y a su pueblo. Y Ruth, dice la Megilat Ruth, Davka ba, se apegó a Naomi y era muy decidida de acompañar a Naomi a Eretz Israel. Por este favor, esta bondad, esta acción, una sola acción, pero muy valiente y con mucho sacrificio que hizo Ruth con Naomi, tuvo una siata dishmaya, o sea, una ayuda celestial, divina, especial. Y cuando le dijo: a donde irás, iré yo, ¿sí? Entonces Hashem le dio más ánimo a Ruth, más fuerza, a agregar otras palabras: Amech a mí, velokai, velokai. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque no era judía, era moabita. Pero después, ¿sí?, se convirtió cuando llegó a la tierra de Israel, obviamente, y se casó con Boaz. Y en generaciones más adelante, ¿sí?, se paró David en la batalla, en campo de batalla, descendiente de Ruth, en frente de Goliat, el descendiente de Orpá, su hermana, o sea que eran primos. Hasta aquí la primera lección, Besat Hashem, la Megilat Ruth. Gracias por escuchar este audio, que tengamos buen día. Ahora estamos en Megilat Ruth, shiur número 2. El pasuk dice en Bereshit 13:5. Begam lelot haolechet Abraham, haya tzon ubakar beoalim. Aquí vamos a hablar cuál es el origen del linaje de Ruth, la bisabuela de David Amelech. Dice Rabbi Tuvia bar Yitzchak, Midrash Rabbah, ¿sí?, Bereshit 41:5. Rabbi Tuvia, el hijo de Rabbi Yitzchak, dijo: había 2 ohalim, o sea, el pasuk dice en la Torah que también a Lot, que anduvo con Abraham, tenía rebaños y campañas, o sea, tiendas, casa de campaña. Y dice: ¿qué significa campaña, casa de campaña? ¿Cuál es la grandeza de tener estas casas de campaña? Dice: casa de campaña no se refiere a lo físico, sino se refiere a las 2 hijas que tuvo
Lot, ¿sí? Que eran Ruth Moabía y Naamá Amonit. O sea que las dos salieron, una del pueblo de Moab y Naamá que salió de Amón, de Amonitas. Entonces, Jajamín y otros comentaristas de la Torá, ¿sí? Entendieron la profundidad de estos versículos, ¿sí? Y por eso ellos interpretaron la Torá, ¿sí? Escrita, que lo que está escrito no es siempre nada más el drash, lo sencillez del pasuk, ¿sí? Que tenía rebaño y oalim y casas de campaña, sino también significa de que de Lot salieron dos pueblos, que dos hijas, que eran Ruth y Naamá. Y sigue, entonces Jajamim dicen, ¿de dónde aprendemos Ruth de la Torá? ¿Dónde está insinuado, sí, Ruth? Está escrito en Bereshit capítulo 12, verso 4. Y anduvo y iba Abraham, así como habló Hashem, el Eterno, a Abraham, y Vayelach ito Lot, y anduvo con él Lot. O sea, con los primeros pasos de nuestro patriarca Abraham vino, que iba a la tierra que le prometió Hashem, ¿sí? Que ahí empezó, de hecho, toda la historia del linaje del rey Mashiach, ¿sí? Aquí están escondidos estos secretos en estos versículos, ¿sí? Cuando uno está estudiando la Torah, ve qué bonito este cuento, que Lot, el sobrino de Abraham, acompañaba a su tío y todo eso, pero hay aquí algo más profundo que Jajamim encontraron, que se llaman Imaot Shel Malchut, las madres de los reinados de Am Israel. Entonces dice el Baal Akedat Yitzhak Arama, ¿sí? Y que Inea Eloki Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ya estamos cerca de su Hilulá, su aniversario, su fiesta, dijo, pobre esta persona que dijo, o que dice que esta Torah son cuentitos de alma, o sea, que no es un libro de historia o de cuentitos bonitos antes del sueño a los niños, ¿sí? Pobre esta persona que dice, y él lo trae en la introducción, ¿sí? A la Megilat Ruth, en nombre del Zohar, la referencia es del Zohar, Parashat Baalotcha, página 152, columna 1. Entonces, dice ahí el Talmud, Tratado Yevamot, página 77. Darash Raba hizo una derashá, un shiur. ¿Qué es lo que está escrito en Teilim 48? Dice 40, verso 8. Az amarti, entonces dije, dice el rey David, y nebati bimgilat sefer katuv alay. O sea, yo dije que ahora vine, o sea, que ahí vine al mundo, pero no supe que ya está escrito en Megilat Sefer, esto ya está escrito en un libro sobre mi historia, sobre mi nacimiento. Y ahí está escrito en Bereshit, ¿sí? Capítulo 19, verso 15. Así cuando le dijeron los ángeles a Lot, que vivía en Sedoma, antes de voltear a Sedoma, le dijeron, llévate a tus dos hijas que existen, o sea, que están acá, llévatelo con él. Y está escrito en Teilim, ¿sí? Capítulo 89, verso 21, Matzati David Abdi, Beshemen Kochim Eshachtiv. Encontré a David mi siervo y con un aceite, ¿sí? Sagrado lo ungí. O sea, dice Rashi, explica sobre este pasuk. Dijo David, yo pensé, Ani Amarti Nebati Bimgilat Sefer en Teilim B40, que cuando el Naví Shemuel me nombró como el rey, o sea, me ungió como un rey con el aceite, y ya llegué a la grandeza, y apenas, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu me asignó esta grandeza, el reinado, ¿sí? Ser el rey del pueblo judío. Pero no supe que desde el tiempo de Abraham vino, la Torah ya me escribió. O sea, que no es algo nuevo, que es algo antiguo que está mencionado y documentado en la Torah desde hace muchos años atrás, que voy a nacer y voy a ser el rey de Israel. Entonces vemos acá que también la salvación de Lot y sus hijas de la
del castigo que recibió de la ciudad donde vivía en Sodoma y Gomorra, también viene con el plan celestial de traer al rey David de Lot y sus hijas. Sin embargo, tenemos que saber que la tefilá de Abraham vino, ¿sí? Obviamente tiene mucho que ver con el nacimiento del rey David, ¿sí? Y por eso Akadosh Baruj Hu sabía esto y reveló este secreto a Abraham vino, como dice ahí en Bereshit, ¿sí? Capítulo 18, ¿sí? Verso 17 a 19. Y Hashem dijo, ¿acaso estoy cubriendo de Abraham y no lo estoy revelando lo que estoy haciendo? Pero Abraham va a ser una nación grande y enorme, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque yo lo conozco, sabe que él va a ordenar a sus hijos y a su casa después que cuidarán el camino de Hashem para hacer justicia, ¿sí? Para traer sobre Abraham vino todo lo que Hashem habló sobre él. O sea, entonces vemos acá que Akadosh Baruj Hu ya tenía un plan celestial, plan divino, desde años atrás, de traer el rey Mashiach, que era David, de Lot y de sus hijas. Lo que vemos, es la grandeza de la Torah, que no es un libro de cuentitos, sino es un libro que nos da enseñanzas, aprendizajes, ¿sí? Lecciones para la vida cotidiana, y todo lo que incumbe a nosotros, la Torah escribe, lo que no, la Torah omita. Tengamos B'ezrat Hashem, buen día, gracias por escuchar este audio. Shalom Ubrahá. Aquí vemos que en la Gemara, Baba Batra, estamos hablando ahorita sobre Megillat Ruth, es la clase Shiur número 3. Baba Batra, el Talmud Baba Batra, página 14, columna 2, dice que quien es el autor de esta Megillat Ruth, fue el Naví Shmuel, el profeta Shmuel. Él escribió su libro, Shemuel, y también el libro de Shofetim, de los jueces, y aparte el Ruth, la Megillah de Ruth, ¿sí? Ahora, dice el Rabbeno Abraham Ibn Ezra que porque David Amelech era la raíz de todo el reinado de Israel, Sur Shevet Yehudá, Ben Abraham, que se refiere, hace alusión a Yehudá y a sus descendientes, que era David Amelech y sus hijos, ¿sí? Sus descendientes de ellos, también fue escrito en los libros de la Torah, la hijos, el linaje, ¿sí? De David Amelech. Obvio que Shmuel amaba mucho a David, pero no logró estar mucho tiempo, ¿sí? De hecho, Shmuel obviamente amaba mucho al rey Shaul, que era el primer rey que él ungió, que él nombró como rey para el pueblo de Israel, que aparentemente se ve como que David Amelech fue rechazado al principio del Naví, que él mismo fue el que ungió a David. Y así está escrito en Shemuel Aleph, el primero, en el capítulo Tetzain, Pasuk, verso 1. Dice Hashem a Shemuel, ¿hasta cuándo estás de luto sobre Shaul? Y yo lo rechacé de ser rey sobre Am Israel. Llena tu cuerno con aceite, velech y ve, y te voy a enviar a la casa de Ishai, Bet Alachmi, de Betlehem, porque yo vi uno de sus hijos, ¿sí?, que va a ser el rey de Israel. Y el Naví Shemuel tuvo que ir como forzado, ¿sí?, porque de todas formas siempre le gusta a uno las cosas que él lo hace. A mí dicen que la persona prefiere de sus hechos, ¿sí?, בקו שלו, רוצה אדם בקו שלו יותר מ100 קווים של חברו. Significa que uno prefiere, digamos, 1 kilo de él, ¿sí?, que 100 kilos de los demás. Porque siempre las cosas que uno hace, o planta, o siembra, o labora, tienen más, como le tiene más cariño. Entonces él prefiere uno mío que 100 de los demás. Entonces el Naví Shmuel, que él ungió al rey Shaul, amaba mucho a Shaul, pero entonces tenía que ir como
forzado para ungir a David ahora, ¿sí? Ahora dice ahí que en el Shemuel, ¿sí? Ahí mismo en Shemuel, que tomó Shmuel como el jaroncito del aceite y ungió sobre la cabeza, virtió sobre la cabeza de Shaul y lo besó. Y dijo que Hashem te nombró, ¿sí? Para ser el rey de Am Israel. Así como dice en Seforno sobre el libro Shemot, ¿sí? Capítulo 4, verso 27 dice que Vaishakehu, cuando se encontraron y regresó Moshe de la tierra de Midian a la tierra de Egipto, ¿sí? Y se encontró con Aarón, su hermano mayor, ¿sí? Lo besó a Aarón a Moshe, ¿sí? Y dice el Seforno, así como uno besa algo sagrado como el Sefer Torah o un libro de Torah, ¿sí? O un Sidur, ¿sí? Entonces también Aarón besó a quién, a su hermano Moshe, como si fuera algo sagrado, ¿sí? Entonces, en este momento que el Naví Shemuel tuvo que ir, ¿sí? Para cumplir y arrancar el reinado, quitarle el reinado a Shaul, que él mismo lo ungió, ¿sí? Como se sentía mal. Entonces dice ahí que el Naví Shemuel le dijo, cuando Shaul no cumplió el orden divino de matar y aniquilar a todo el pueblo de Amalek a la hora de la guerra, ¿sí? Como recibió el orden de Hashem, a Kadosh Baruj Hu te quitó el reinado y se lo dio al compañero tuyo, bueno tuyo, o sea, que es mejor que tú, Atov Mimeja, o sea, que es mejor que tú. ¿Cómo puede ser mejor que él? ¿Sí? Vemos que Shemuel no quiso ir. Dice Hashem, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir? Entonces dice ahí que cuando Beboam, cuando llegaron allá a la casa de Ishai, y vio a Eliab, el hijo de Ishai, y dijo, seguramente ese es el Mashiach, ese va a ser el rey. Dice el Radak, Rabbi David Kimchi, y hay quien explica que cuando dijo estas palabras, Hashem Meshicho, que en contra de Hashem, su Mashiach, se refiere que él pidió una tefilá sobre el rey Shaul, que no se vaya a apartar el reinado de Shaul. Cuando vio a Eliab, que no era una persona tan bella como él, era alto y bello, dijo a Hashem, por favor, no vayas a instituir a Shaul con otro rey. Por eso le contestó a Hashem, Alta bet el mar'eo que me istiu, no te fijas en el aspecto físico de él, ¿sí? Porque yo lo rechacé, lo abominé, o sea, que él, Shaul, también era Shaul una persona alta, una persona de buen aspecto, que dice que ahí, que todas las muchachas se ponían a hablar con él para poder ver su belleza y disfrutar de su belleza, ¿sí? Y entonces dice Akadosh Baruj Hu a Shaul, al Shmuel, que lo asher irea Adam, porque no es como ve la persona, que Adam ire la enaim, Adonai ire la levav, que el hombre ve solamente los ojos y las apariencias engañan. Tú no alcanzas a ver el interior de la persona. Ve Hashem miré la leva, pero Hashem ve el corazón de la persona. Hashem conoce la mente que ve y sabe lo que piensa y uno en la mente y en su corazón. Por eso fue como un reproche al rey Shaul, que al principio como que no quiso aceptar la decisión de Hashem de instituir al rey Shaul con David. Entonces fue castigo. ¿Por qué? Porque en el Sifri dice ahí, en nombre de Rabbi Yusha de Sichnin, Beshem Rabbi Levi, en nombre de Rabbi Levi, a pesar que tú le llamaste a Roé, que tú le dijiste a Shaul cuando te preguntó quién eres, le contestaste Anoji a Roé, yo soy el Roé. ¿Qué significa el Roé? Con Aleph, el que ve, ¿sí? Entonces te estoy enseñando acá que no ves nada. Porque no es lo que ves el hombre, sino el hombre nada más alcanza a ver los ojos, pero no ves el corazón.
Entonces yo te estoy avisando, yo te estoy ahorita enseñando una lección que tú no ves nada, solamente lo que Hashem ve, esa es la verdad. No alcanza uno, el hombre, el ser humano. Y esto también es un mensaje muy fuerte para nosotros en la vida, que muchas veces lo que vemos no es la verdad, no es lo correcto, sino tenemos la visión de Hashem. La visión de Hashem es una visión divina, más amplia, ¿sí? Entonces, cuando uno pasa situaciones difíciles, tiene que saber y confiar en Hashem, que Él alcanza a ver mucho más lejos, porque Hashem está arriba de la dimensión del hombre, del ser humano, y alcanza a ver mucho más lejos. Que Hashem nos ayuda siempre a tener la confianza en Hashem y saber que todo lo que nosotros hacemos es para servir a Hashem, pero que no nos podemos quejarnos, que no nos podemos reclamar a Hashem por qué pasa esto y por qué pasa el otro. Aquí vemos que el Naví Shemuel fue a ungir a David a pesar que no entendió la decisión divina, pero tienes que cumplir, porque Hashem sabe mejor que tú. Buen día.